Saludo con mucho gusto a toda la audiencia. Yo soy Javier Juárez Mojica, soy comisionado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y agradezco el espacio que nos ofrece, que nos brinda Wireless Technology Summit 2023 para hablar de los retos y oportunidades del 5G en México. Agradezco también especialmente a José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas, por habernos realizado esta invitación. Muchas gracias a nombre del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y es que el tema que hoy nos convoca, 5G, con sus retos y oportunidades, nos parece sumamente trascendente. Yo diría que debería de ser el tema prioritario en las agendas de política pública de todos los países de la región. Esto lo decimos porque 5G pues termina siendo la base, los cimientos de la transformación digital. Y cuando hablamos de transformación digital, pues estamos hablando del desarrollo y bienestar de toda la sociedad por el impacto transversal que tiene. Lo vimos durante la pandemia. La transformación digital nos permitió mantener actividades sin los riesgos de contagio, el teletrabajo, la educación a distancia, el comercio electrónico que creció de manera muy significativa durante este periodo. Cada vez es más común encontrar aplicaciones de realidad virtual para la educación y está también teniendo impacto en cuestiones de salud, de transporte inteligente o transporte autónomo, en la agricultura inteligente e incluso ya recientemente se han podido utilizar algoritmos de inteligencia artificial en la impartición de justicia. Entonces, de ahí la relevancia de 5G y de la transformación digital como uno de los temas prioritarios para todos nuestros países, para todos los países de la región. En el caso de México, también hay que señalarlo, creo que la geografía que tenemos, la ubicación geográfica y la coyuntura histórica que estamos viviendo, pues nos han convocado a jugar un papel protagónico en esto que se ha conocido como el nearshoring o la relocalización de la producción. Hace apenas unas cuantas semanas se anunció, por ejemplo, la instalación en Monterrey, Nuevo León, de la planta más grande de producción de vehículos que estaría siendo operada por Tesla. Este solamente es uno de los ejemplos de cómo esa relocalización de la producción, pues es una oportunidad muy relevante para México. De hecho, se estima que de aquí, desde el 2023 al año 2030, pues el nearshoring pueda aportarle de manera adicional un crecimiento de 1.3% del Producto Interno Bruto al país, a México. Pero claro, si queremos si queremos aprovechar el nearshoring, pues es importante contar con infraestructura y especialmente contar con infraestructura digital, contar con redes de quinta generación, contar con robustas redes de fibra óptica, con centros de datos. En fin, parece que este sería uno de los requisitos indispensables para ser competitivos ante esta oportunidad histórica que se le está presentando al país. Y me parece que es sumamente relevante en esta coyuntura histórica que les decía, pues aprender de la historia. No podemos darnos el lujo como país de no hacer la tarea que nos corresponde para aprovechar estas oportunidades. Y déjenme aquí compartir un caso en la India, antes de la primera revolución industrial, pues la India era una de las potencias de la industria textil a nivel mundial. La India no tuvo el mismo desarrollo que tuvo el Reino Unido en cuanto a la adopción de las máquinas de vapor en aquel entonces,
y pues al cabo de algunos años esas ventajas competitivas que en su momento tuvo la India, pues ya se habían desvanecido. La nueva potencia mundial en la industria textil ya era Gran Bretaña, el Reino Unido. Entonces creo que es importante que como reguladores de las telecomunicaciones, pues nos veamos como facilitadores que vamos a permitir el desarrollo de estas redes de estas redes de nueva generación, particularmente del 5G, pues como ya les decía, 5G es la base de la transformación digital y esta transformación digital es un requisito indispensable para que nuestros países puedan ser competitivos. En el caso de México, también comentarles que el modelo para el sector de las telecomunicaciones está definido desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra máxima norma. Y ahí lo que dice es que el sector está abierto a la competencia. Esto nos parece sumamente relevante, pues es justamente la competencia, es lo que permite que los usuarios tengan una mayor oferta de servicios, que estos servicios se presten con mayor calidad y sobre todo que sean más baratos, que los precios se vayan reduciendo. Desde la reforma constitucional del año 2013 a la fecha, se ha podido comprobar la validez de esta hipótesis y de hecho en las siguientes láminas que les voy a mostrar, vamos a ver algunos de los resultados que se han tenido del 2013 a la fecha. Nada más para que se den una idea, del 2013 al año 2022, de hecho a febrero del 2023, podemos ver cómo los precios de comunicaciones en su conjunto han tenido una reducción del aproximadamente el 31%. En términos reales, esa ha sido la disminución. Y en el mismo periodo del 2013 a febrero de 2023, la inflación en general en el país ha sido del 55.7%. Entonces aquí vemos claramente cómo la competencia que se ha vivido en el sector se ha traducido en precios de telecomunicaciones, en precios de comunicaciones más baratos en favor de los usuarios. En cuanto a la oferta de servicios, también podemos ver cómo en banda ancha móvil, el Internet que todos tenemos en nuestros celulares, hemos crecido del 2013, este dato es al segundo trimestre del 2022, hemos crecido en más de 86 millones de líneas. Y además esto ha sido en un escenario de competencia, pues de esos 86 millones de líneas, aproximadamente 30 millones de líneas han sido captadas, están prestándole el servicio los proveedores alternativos al operador incumbente, que en México tenemos esta figura de agente económico preponderante y en ese periodo del 2013 al segundo trimestre de 2022, el agente económico preponderante ha tenido una disminución de aproximadamente 13 puntos en la participación del mercado. Esto en cuanto al servicio de Internet de banda ancha móvil. En banda ancha fija también hemos tenido un incremento relevante en la penetración de los servicios. Ahí son aproximadamente 12.8 millones de líneas adicionales de acceso a Internet en los hogares. Y también podemos ver cómo la participación del agente económico preponderante pues ha tenido una disminución de aproximadamente 32% en su participación del mercado a nivel nacional, el agente económico preponderante. Eso lo que quiere decir es que los operadores competidores al grupo de América Móvil han podido captar más de 11 millones de líneas de banda ancha fija de este Internet de los hogares.
En cuanto a calidad, calidad de los servicios, pues también comentarles que antes de la reforma constitucional del año 2013, solamente el 8% de los hogares, 8 de cada 100 de los hogares que en ese momento tenían acceso a Internet, tenían velocidades de acceso mayores a 10 megabits por segundo. A diciembre del 2020, esa cantidad de hogares que ya tienen velocidades mayores a 10 megabits por segundo ya es de más del 95%. Y aquí creo, se me pasó comentarlo en la lámina anterior, pero también comentarles que antes de la reforma constitucional del 2013, solamente teníamos que 40 de cada 100 hogares tenían acceso a Internet de banda ancha fija, y actualmente ya estamos hablando que son 70 de cada 100 hogares los que tienen acceso a este Internet de banda ancha fija. En cuanto a la calidad de los servicios móviles, también compartirles que para el 2022 ya estamos hablando que más del 90% de la población mexicana tiene cobertura de servicios de 4G, y en términos del tráfico, esto ya es el 86% del tráfico de las redes móviles, es a través de redes de cuarta generación. Señalarles también que el año pasado, en 2022, ya los tres principales operadores de servicios móviles en el país han iniciado sus ofertas comerciales de servicios 5G, y actualmente estamos hablando que ya son más de 60 ciudades en todo el país la que cuentan con una oferta comercial de redes de quinta generación. Y como les decía, 5G creo que debería de ser el tema más relevante de la agenda pública, uno de los temas centrales en los que deberíamos de concentrarnos los reguladores de la región, porque pues las características que tiene, que puede ser hasta 50 o 100 veces más rápido que las redes de cuarta generación, con estas latencias que se estima que pueden ser incluso inferiores a 1 milisegundo, con la alta densidad de dispositivos que se pueden atender por kilómetro cuadrado, estamos hablando que podría ser más de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, pues esas características lo convierten en esta base, en estos cimientos de la transformación digital, porque gracias a 5G es que podemos hacer posible el Internet de las cosas o el Internet masivo de las cosas, y con todos esos dispositivos conectados, pues es precisamente que se empiezan a generar datos, y esos datos a la postre se van a convertir pues en el insumo para entrenar, para generar algoritmos de inteligencia artificial, y entonces eso es lo que nos va a permitir consolidar una economía digital o una economía de los datos. De ahí la relevancia de que todos los reguladores estemos centrando nuestros esfuerzos en fomentar estas redes de quinta generación. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones estamos muy conscientes de esta relevancia que tiene 5G en la actualidad, y es precisamente por ello que decidimos crear el Comité para el Despliegue de Redes de Quinta Generación en el país. Este comité se trata de pues tener un foro con todos los interesados de manera colaborativa, en el que pueden participar otras instancias de gobierno, por supuesto, que puede participar la industria, pero ya no solamente la industria tradicional, que son fabricantes de equipos de telecomunicaciones o proveedores de servicios, pues incluso de otras áreas, por ejemplo, de la minería,
de la industria automotriz, ese tipo de industria también nos referimos, puede participar la academia, la sociedad civil. Entonces, cualquier interesado en temas de 5G puede ser parte de este comité de quinta generación. Y la idea de este comité es que nos puedan hacer propuestas para generar esas condiciones que de manera holística, de manera integral, permitan el desarrollo de 5G en el país. Entonces, en ese sentido, tenemos una mesa que tiene que ver con el espectro radioeléctrico para 5G, la mesa 2 que tiene que ver con el despliegue de infraestructura, la mesa 3 que serían los casos de uso, la 4 que tiene que ver con toda la regulación, la 5 sobre ciberseguridad, otro de los temas más relevantes en estas redes de nueva generación, y la 6 que tiene que ver con experimentación y pruebas con redes 5G. Como les decía, creo que no podemos hablar de redes inalámbricas sin referirnos al espectro radioeléctrico. De hecho, en una ocasión, un expresidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, de la FCC, Julius Genachowski, él lo que dijo que el espectro es como el oxígeno del mundo inalámbrico. Creemos que tiene toda la razón y por eso uno de los temas, una de las mesas relevantes en este comité 5G, pues tiene que ver precisamente con el espectro. Aunque no es propiamente un tema del comité 5G, de hecho en términos de competencias no es propiamente tampoco una atribución del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero sí es importante seguir resaltando este reto que ya hemos mencionado en varias ocasiones y que a veces no es solamente propio de México, pero que tiene que ver con el costo del espectro radioeléctrico en nuestros países. En México hemos hecho diversos análisis, y lo que hemos identificado es que somos, en términos del costo, que somos poco competitivos a nivel internacional. Para que se den una idea, en México tenemos básicamente el costo del espectro se compone de dos elementos. Uno es la contraprestación, lo que los operadores están dispuestos a apostar, a pagar en la licitación pública. Eso es una primera parte. Y después, año con año, deben estar pagando derechos que se determinan a través de la Ley Federal de Derechos. Lo que nosotros hemos visto en nuestros análisis y comparando a varios países es que en la mayoría de las ocasiones, incluso si la contraprestación fuera cero, o sea, si no apostaran nada a través de una licitación pública, México sería de los más caros o más caro que el promedio internacional, solamente si tomamos en cuenta los derechos anuales. Eso nos parece que es un tema que debe atenderse, que debería de no entenderlo solamente como una cuestión del Instituto Federal de Telecomunicaciones o una cuestión de la industria de las telecomunicaciones móviles, sino que por todos los impactos transversales que tiene la transformación digital y la disponibilidad de servicios de comunicaciones móviles, pues es un tema que debería de entenderse como un asunto de Estado. Y si queremos que nuestros países sean competitivos en la atracción de inversiones para el sector de las telecomunicaciones, los cuales a su vez se van a traducir en competitividad para el resto de las industrias, pues así lo debemos de concebir, como un asunto de Estado en el que cada autoridad pues cuente con toda la información relevante para tomar las decisiones que más beneficien a la sociedad en el largo plazo. Otra de las mesas que tenemos en este comité 5G, como ya les adelantaba, pues tiene que ver con la infraestructura, porque aun cuando tengamos esa disponibilidad de espectro radioeléctrico, aun cuando se pudiera
pudiéramos ser más competitivos en términos del costo, pues si no se tienen los permisos para instalar las antenas, las torres, que son las que van a permitir explotar el espectro radioeléctrico, pues no va a tener mucho caso el esfuerzo. Y uno de los temas que hemos visto en el país y que también creemos que lo tienen varios de los países de la región, es que cuando hablamos del desarrollo, del despliegue de las redes de telecomunicaciones, pues corresponde a las autoridades locales, a los ayuntamientos, a los municipios, proveer los permisos para que esa infraestructura se pueda desplegar. Y en muchas ocasiones lo que hemos identificado, pues es que no se tienen los marcos locales para atender ese tipo de trámites. Muchos municipios no tienen un trámite específico, por ejemplo, para instalar una torre de telecomunicaciones. A veces lo que se les dice a los solicitantes es que lo tramiten como si fueran a construir una casa, pero pues ya a lo largo de la atención de ese trámite no es compatible una torre de telecomunicaciones con una casa, y a veces eso llega a complicar que obtengan los permisos para el despliegue. Y entonces, si estamos hablando que las redes de quinta generación van a requerir hasta 10 veces más infraestructura que las redes 4G para cubrir un área de cobertura similar, pues lo menos que quisiéramos como reguladores, pues es que esa problemática que ya tenemos identificada al día de hoy, pues vaya a multiplicarse por 10 cuando estemos hablando de redes de quinta generación. Algo que no es para nada menor, porque de hecho la propia OCDE ha estimado que cuando se despliegan las redes de telecomunicaciones, el 68% de los costos pueden corresponder a la obra civil. Entonces es muy importante atender con anticipación esta problemática, y una de las primeras aportaciones que ya nos hizo la mesa de infraestructura del Comité 5G, pues precisamente tiene que ver con establecer un marco de coordinación entre diversas dependencias, por ejemplo, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria con el IFT, establecer alguna especie de monitoreo permanente para ver cómo están los trámites administrativos para obtener los permisos, identificar mejores prácticas que puedan adoptarse y facilitar el despliegue. Entonces, esa es una contribución, una recomendación que ya nos hizo esta mesa en diciembre del año pasado, y actualmente al interior del IFT, pues se está viendo cuál es la mejor manera para implementar algunas de estas recomendaciones. Aquí resaltando que aun cuando las recomendaciones que nos hace el Comité 5G no tienen carácter vinculante, pues sí consideramos que son recomendaciones muy valiosas para tomar en cuenta y precisamente generar esa agenda regulatoria, pues que permita contar con estas condiciones que faciliten el despliegue de 5G en el país. Entonces, actualmente estamos en vías de evaluar esta recomendación y ver qué recomendaciones, qué acciones concretas podemos implementar desde el lado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Otra mesa que tenemos tiene que ver con los casos de uso de 5G. Aquí creemos que es sumamente relevante la utilización que se le pueda dar a la conectividad, y que de hecho pudiera ser una de las palancas para cerrar las brechas digitales, porque no es lo mismo tener un modelo de negocio, un proyecto sostenible en el largo plazo, si solamente se va a estar utilizando esa conectividad, por ejemplo, para llamadas telefónicas o mensajería instantánea, que si se utiliza esa conectividad, pues para sacarle el máximo provecho a una serie de servicios, por ejemplo, para inclusión financiera, para comercio electrónico,
para servicios de telesalud, teleeducación. Entonces, en la medida que la conectividad se pueda utilizar para todo eso, pues creemos que va a ser más fácil justificar proyectos y que estos sean sostenibles en el largo plazo. Una de las primeras recomendaciones que ya tuvimos en esta mesa, de hecho, surgió por parte de la industria minera del país y tenía que ver con el uso secundario o experimental del espectro radioeléctrico, de generar tal vez algunos sandboxes regulatorios, pero ya al interior, en las discusiones de esta mesa, pues se vio que podía ser algo más transversal y que no solamente que no necesariamente estaba limitado a la minería, pues sino que esos conceptos, por ejemplo, para modernizar o mejorar el marco normativo del uso secundario del espectro, pues también podría ser aplicable a cualquier otra industria. Entonces, así se empezó a trabajar esa recomendación, ya con una visión más amplia del impacto que podría tener, y al final de cuentas es como se aprobó también en diciembre de 2022. Como les decía, creemos que los casos de uso de 5G serán fundamentales y nos van a ayudar a cerrar las brechas digitales por el impacto que pueden tener en la agricultura inteligente. En México, de hecho, ya hubo un proyecto donde el instituto autorizó la utilización de espectro para servicios de realidad virtual y realidad aumentada en una ubicación turística del país. Ese tipo de aplicaciones también pueden ser muy interesantes para nuestros países. Y actualmente uno de los temas que se analizan en esta mesa de casos de uso del Comité 5G, pues tiene que ver de cómo podrían utilizarse comunicaciones de quinta generación en la atención de emergencias, en comunicaciones de emergencias. Otra de las mesas que también no deja de ser siempre relevante, pues tiene que ver la regulación. Todo lo que tiene que ver con Open RAN, este debate de neutralidad de la red y cómo juega ahí el network slicing, que es una de las características propias de 5G. La homologación de los equipos, que lo que hemos visto en el país es que está creciendo exponencialmente la cantidad de dispositivos que utilizan el espectro radioeléctrico y entonces requieren de contar con un certificado de homologación, pues esto es de alguna manera el reflejo de lo que estamos viendo con el Internet de las cosas, y entonces todos esos son las preocupaciones que puede tener la gente respecto a las radiaciones no ionizantes, pues son temas que invariablemente tenemos que estar monitoreando y que se están reflexionando en esta mesa de regulación del Comité 5G. Otro de los temas que les decía que creemos que es sumamente relevante por las aplicaciones de misión crítica que puede tener 5G, los vehículos autónomos, por ejemplo, las cirugías a distancia, la operación de ciertas industrias que puede depender de esa conectividad. Entonces, considerando todo eso, pues la seguridad, la ciberseguridad será un factor sumamente relevante. Esta mesa también ya ha emitido a la fecha dos contribuciones, dos documentos de trabajo o recomendaciones. La primera es de diciembre del año pasado y tiene que ver con un marco nacional de ciberseguridad, algunas recomendaciones para ello. Y lo anterior surge porque en los últimos meses se han presentado diversas iniciativas de ley aquí en el Congreso de México que tienen que ver con la ciberseguridad, y entonces justamente tratando de aportar a esa reflexión que se está llevando a cabo en el Poder Legislativo, pues la mesa de ciberseguridad del Comité 5G estuvo haciendo una como recopilación de mejores prácticas para diseñar o confeccionar ese marco institucional. La relevancia de contar con una autoridad en la materia, qué tipo de conceptos o principios deberían de ser incluidos en una ley. Entonces, ese tipo de reflexiones
quedaron reflejadas en esta recomendación de diciembre del año pasado. Y apenas el mes pasado, en marzo de 2022, pues también se emitió este otro documento que se llama Ciberseguridad en México y otros países. Aquí básicamente lo que hicieron es ver, por decirlo en términos coloquiales, dónde está parado México en materia de ciberseguridad. Es lo que se está reflejando, ver qué han hecho otros países, o sea, cómo nos vemos respecto a otros países en materia de ciberseguridad, que también viene a contribuir a ese debate de cómo queremos confeccionar el marco institucional en la materia. Otra de las mesas, y ahí creo que pues es relevante tomar en cuenta el talento técnico de ingenieros que tiene el país en la materia, pues tiene que ver con esta de experimentación en 5G. Si bien en México ya tenemos, por ejemplo, la figura de concesiones de uso experimental, lo que se estableció en esta mesa es que es necesario darle difusión a ese tipo de figuras ya previstas en el marco normativo que tenemos e impulsar a que nuestros países puedan ser generadores de aplicaciones de quinta generación y no estar dependiendo solamente de los desarrollos 5G que se estén haciendo en otros lugares y que terminamos adoptándolos en nuestros países. Creemos que nuestra región tiene el talento suficiente para ser desarrolladores, nada más hay que generar esas facilidades y difundir el tipo de concesiones a las que pueden tener acceso los estudiantes, los ingenieros de nuestra región. Y con todo esto, y como les decía, partiendo de que pues 5G es probablemente el tema central de la agenda regulatoria de estos momentos, es en lo que nos deberíamos de estar concentrando todos los reguladores, pues estamos convencidos que es tan relevante que no podríamos dejar a que su desarrollo sea solamente inercial. Y aquí quisiera retomar la frase de Alan Kay, y él lo que decía es que la mejor manera de predecir el futuro, pues es inventándolo, es creándolo. Nosotros en el IFT estamos convencidos de eso y es precisamente por lo cual desde octubre del año 2021 se creó este comité de quinta generación, donde la idea es que a través de este enfoque colaborativo, pues podamos generar esa agenda integral que nos permita guiar o conducir el desarrollo de las redes de quinta generación. Esa es la idea que tenemos atrás del Comité 5G y les agradezco mucho la atención a esta presentación. Por supuesto, siempre dispuestos en el IFT a atender cualquier duda, comentario al respecto. Está la página institucional www.ift.org.mx y también a través de redes sociales, a través de Twitter, a mí me pueden contactar, con todo gusto atenderé sus dudas a través de @JuárezMojica. Les agradezco mucho la atención y estaremos muy atentos para cualquier duda o comentario que pueda surgir al respecto. Muchas gracias.